Y cuando son exactamente las 8:05 de hoy martes, damos inicio formal a nuestro primer encuentro síncrono de la unidad curricular Estimulación y Atención Temprana. Quien les habla, su tutor influencer, el licenciado Omar González. Hoy, en este primer encuentro, estaremos trabajando con el contenido programático correspondiente a la unidad curricular, atención y estimulación temprana, y el primer contenido que corresponde a fundamentos de la estimulación temprana. Para nuestro encuentro tenemos la siguiente gente. Bienvenida, contenido, ciclo de preguntas, contenido, la actividad evaluativa y el cierre cognitivo. Ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Les invito a ir revisando cada uno de los materiales que están dispuestos en la unidad curricular como material de apoyo y sustento para que profundicen en cada uno de los contenidos que allí se tienen previstos. Entonces, fíjense, comenzamos con describir que el niño desde su nacimiento cuenta con una serie de potencialidades que podrá desarrollar en la medida en que reciba la influencia necesaria del medio natural y social donde se desenvuelve. El cerebro del niño ante los 5 años es vulnerable y puede sufrir daños irreversibles, productos del déficit de nutriciones, falta de alimentos, falta de estimulación, situaciones de estrés, daños neurológicos o daños genéticos, entre otros. La madre tiene un rol protagónico en la estimulación temprana. Idealmente, la madre debe permanecer el mayor tiempo posible con el bebé durante los 6 primeros meses. La presencia del padre también es importante en la estimulación para promover mayor rapidez en la maduración intelectual. La falta de estimulación y de cuidados de adultos significativos en el niño en estas primeras edades tiene efectos devastadores e irreversibles en el desarrollo de las funciones cerebrales, ya que se altera su organización y disposición frente al aprendizaje. En esta unidad se estudiarán las bases teóricas, los fundamentos objetivos y aspectos históricos de la estimulación temprana, conceptualizados de la estimulación desde los primeros pasos, los elementos de precoz y neurodesarrollo y estimulación temprana. Partiendo de esta premisa, fíjense que las bases teóricas y fundamentos objetivos y aspectos históricos de la estimulación temprana nos hablan que los cambios que se han producido en nuestra sociedad a lo largo de las últimas décadas han permitido configurar las respuestas de la sociedad y han ofrecido tanto a la infancia como a las personas con discapacidad, a medida que se ha ido profundizando en el conocimiento de las distintas disciplinas, una modificación en el tipo de actuaciones dirigidas a la primera infancia y, por supuesto, en especial a los niños con alteraciones en el desarrollo. Se han utilizado diferentes términos para denominar las actuaciones que han tratado de evitar y las dificultades que los niños con deficiencias claras o simplemente los niños incluidos en el grupo de los denominados como alto riesgo, y en este caso estamos hablando entonces de los niños con estimulación precoz, con atención infantil precoz o estimulación temprana, y atención temprana han sido algunos de los tantos casos que podemos citar. La estimulación temprana pretende es potenciar al máximo las posibilidades físicas e intelectuales del niño mediante la estimulación regulada y continuada. Esto a su vez llevado a cabo en todas las áreas sensoriales, pero sin forzar en ningún sentido el curso de la maduración. Esto permitiendo que el sistema nervioso central vaya en su proceso de acuerdo a los tiempos y a las denominadas grupos etarios que se tienen previstos. Se trata también de facilitar su desarrollo y su integración dentro del medio familiar y social. Esta intervención incluye diferentes técnicas y terapias adecuadas a cada deficiencia. Otro elemento importante, actualmente la estimulación temprana se fundamenta en una serie de modelos teóricos que ponen de manifiesto la importancia del entorno y la interacción del niño con este. Las nuevas teorías emergentes conducen la atención temprana hacia una perspectiva donde principalmente destacan tres enfoques teóricos
que son el modelo biopsicosocial, el modelo ecológico sistémico y el modelo transaccional. Entonces, fíjense, en el modelo ecológico sistémico señala que todas las intervenciones llevadas a cabo han de considerar no solo al niño, sino también a la familia y el entorno en el que se desenvuelve. En este sentido, habrán de tenerse en cuenta las características personales del niño, el ambiente, el contexto, donde se desenvuelve y la posibilidad de interacciones recíprocas. Se trata entonces de normalizar la situación del niño y conseguir su total integración. En el caso del modelo biopsicosocial, aborda todos aquellos aspectos en su vertiente preventiva y asistencial, tendientes a potenciar las capacidades y el desarrollo de este, porque este modelo también promueve de forma más completa la integración del niño en su medio familiar, escolar y social, así como el desarrollo de su autonomía personal. Por otra parte, en el modelo transaccional, el niño es el producto de las continuas interacciones dinámicas del mismo por su familia y por el contexto social. La estimulación temprana formalmente se inicia, como se dijo anteriormente, en Inglaterra con la puesta en marcha de programas de atención precoz para niños con retardo mental y con discapacidad física. El diagnóstico precoz de trastornos motores en el lactante es fundamental para ver cuáles instrumentos y cuáles estrategias y qué método se va a utilizar. Por ejemplo, en América Latina, en 1960, el doctor Sam Mustachi comenzó a desarrollar programas de estimulación temprana para niños con discapacidades en su clínica de Sao Paulo. Su trabajo se centró en el uso de ejercicios físicos y mentales para estimular el desarrollo en niños con discapacidades y retrasos en el desarrollo. A partir de los años 70, el interés por la estimulación temprana se extendió a otros países y los programas comenzaron a enfocarse en niños sin discapacidades y en edades más tempranas. Desde entonces se ha ido llevando a cabo numerosos estudios que respaldan la idea de que la estimulación temprana puede mejorar el desarrollo infantil en áreas como el lenguaje, la cognición, la socialización y, por supuesto, la motricidad. Otro elemento importante es las conceptualizaciones de la estimulación temprana. A nivel mundial existe diversidad de programas que han dirigido su actividad a entender los requerimientos de la primera infancia, entre ellos la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Las intervenciones que estos realizan en la primera infancia son un factor clave como apoyo de una atención sensible a las necesidades de los niños. En este periodo de la vida, donde el cerebro infantil se desarrolla con mayor rapidez, más que en ningún otro momento del ciclo vital, estos primeros años de la vida del ser humano constituyen un periodo crítico de adaptabilidad y capacidad de respuesta a las intervenciones. Las deficiencias de nutrición, las deficiencias de estimulación, la falta de una protección adecuada en contextos de alta conflictividad tienen efectos nocivos a largo plazo dentro de las familias y en el contexto ambiental. Con respecto a la estimulación temprana, esta se define como el conjunto de actividades sistematizadas, secuenciadas cronológicamente, dirigidas e impulsadas a organizar los modelos conductuales. Esperando por cada rango de la edad, la estimulación temprana se basa también en las técnicas que se emplean para potenciar el desarrollo. Robles y Sánchez, autores que se citan en el aula, afirman que la estimulación temprana tiene como finalidad ofrecer a los niños con déficit o con riesgo de padecerlo un conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras que faciliten su adecuada maduración en todos los ámbitos y que le permitan alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal y de integración social. Entonces, fíjense, esas teorías van de la mano con la teoría del aprendizaje social y con la teoría del desarrollo cognitivo, hablando la primera, sugiriendo que aprenden a través de la observación y la imitación de los comportamientos de las personas que lo rodean. Por lo tanto, los padres y cuidadores pueden utilizar la estimulación temprana para modelar comportamiento, mientras que en el desarrollo cognitivo, según esta teoría señala,
expuesta por Piaget, que los niños pasan por una serie de etapas del desarrollo cognitivo que se constituyen sobre la base de las etapas anteriores. Entonces, la estimulación temprana puede ayudar a los niños a avanzar a través de estas etapas al proporcionar la experiencia y desafíos adecuados para su nivel de desarrollo. Otro elemento importante a resaltar es la diferencia entre estimulación temprana y estimulación precoz. Como campo disciplinar científico, la estimulación temprana es un modelo de intervención relativamente reciente, existiendo una concienciación por parte de todos los sectores implicados en su implementación sobre la necesidad de trabajar con unos criterios bien definidos para prestar una atención óptima al niño de 0 a 6 años de edad. Se denominan indistintamente estimulación temprana y estimulación precoz a una acción global que se aplica a los infantes desde su nacimiento hasta los primeros 5 años de vida con el objetivo de qué? De conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades, para de esta manera lograr una buena comunicación e integración en su entorno familiar, escolar y social. Fíjense que cuando esto se realiza en neonatos de riesgo o con alguna desviación del neurodesarrollo, se les está denominando intervención temprana y también intervención oportuna. Autores refieren que el concepto de atención o estimulación temprana que actualmente se utiliza sustituye el originario de estimulación precoz, que inicialmente denominó a este tipo de intervenciones. Era un término muy ligado al de tratamiento de la discapacidad, siendo su objetivo principal el tratamiento del niño que tenía alguna deficiencia física, alguna deficiencia psíquica o sensorial. Las intervenciones estaban basadas en un modelo clínico, por lo que la mayoría de los tratamientos eran individuales y se centraban en trabajar sobre los déficits y aplicar métodos conductuales para enseñar al niño nuevas habilidades. Otro elemento importante están las teorías del desarrollo socioemocional, que se centra en cómo los niños aprenden a regular sus emociones, a establecer relaciones sociales, a desarrollar identidad propia. La estimulación temprana puede ayudar a los niños a desarrollar estas habilidades al proporcionarles oportunidades para interactuar con otros niños, con adultos y experimentar una amplia gama de emociones en un ambiente seguro y acogedor, que es un elemento fundamental a tomar en consideración. Otro elemento importante a desarrollar es el neurodesarrollo y la estimulación temprana. Fíjense que el neurodesarrollo se describe evolutivamente como un proceso dinámico y complejo que se fundamenta en la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. En este orden de ideas, la infancia es considerada como el momento del desarrollo más significativo en la formación de los individuos. En ella su organización se estructura de manera funcional en el cerebro, que constituirían las bases fisiológicas de las funciones cerebrales que configuran sus condiciones o las condiciones y predisposiciones del aprendizaje. El cerebro infantil se caracteriza por su plasticidad, por tener mayor capacidad de recuperación y reorganización orgánica y funcional. Es muy vulnerable a la influencia del entorno y sus estímulos. El cerebro se triplica en tamaño en los 2 primeros años de vida y fíjense que alcanza el 80% del peso del adulto en este periodo. Por otro lado, el sistema nervioso central del bebé, que es muy inmaduro al nacer, alcanza casi su plena madurez entre los 5 y los 7 años de edad. De igual forma, de forma particular, los 3 primeros años de vida del niño son cruciales para el diseño arquitectónico del cerebro, para las redes neuronales y las ventanas de aprendizaje que se abren y desarrollan durante este periodo determinarán la capacidad de aprendizaje de los niños. Este proceso dinámico, sumamente complejo que sustenta en la evolución biológica, psicológica y social en los primeros años de vida, constituye una etapa de la existencia especialmente crítica,
ya que en ella se van a configurar las habilidades perceptivas, las motrices, las cognitivas, las lingüísticas y por supuesto las sociales, que posibilitarán una equilibrada interacción con el medio ambiente. La estimulación temprana relacionada con el neurodesarrollo tiene como objetivo proporcionar a las familias y a los niños procedimientos, estrategias y acciones que contribuyan a disminuir, prevenir y dar respuesta a necesidades educativas derivadas de un déficit en el desarrollo. Entonces, es interesante que revisen los materiales que están en el aula para profundizar en estos elementos tan importantes. Fíjense que las bases neurológicas de la estimulación temprana se centran principalmente, como les dije, en la estimulación y en la plasticidad neuronal, que es la capacidad adaptativa del sistema nervioso central, esa habilidad de modificar el cerebro, de modificar su propia organización estructural y funcional en respuesta a una demanda del medio ambiente. La plasticidad cerebral o neuronal o la neuroplasticidad se refiere a la capacidad de desarrollo para adaptarse y cambiar según las respuestas a las experiencias y estímulos del entorno. Fíjense que durante la neuroplasticidad se dan esas conexiones neuronales, como les dije previamente. La neuroplasticidad es importante para la capacidad del desarrollo del cerebro para adaptarse a lesiones o enfermedades y se han utilizado en la rehabilitación de pacientes con daño cerebral la estimulación temprana, porque también puede aprovechar esa neuroplasticidad para establecer conexiones fuertes y duraderas en el cerebro de los niños durante los primeros años de vida. Entonces, fíjense que las áreas de estimulación temprana abarca diversas áreas claves para el desarrollo infantil. Estas áreas se refuerzan mutuamente para promover un desarrollo integral, para generar una estimulación cognitiva, para buscar mejorar esa estimulación. Ahora bien, esa estimulación, a su vez, cuando hablamos de la estimulación cognitiva, entonces tenemos allí los juegos, los rompecabezas, los juegos que desafían la mente del niño, los juegos de memoria, que fomentan el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la lectura de cuentos, fomentar la alfabetización en temprana. Todos estos elementos buscan maximizar los procesos. Otro elemento importante a resaltar es la estimulación motora, por ejemplo, con juegos al aire libre, como correr, saltar, trepar y jugar al aire libre, desarrolla habilidades motoras gruesas, manipulación de objetos, jugar con objetos que requieren manipulación fina como bloques o plastilina, mejora las habilidades motoras finas. La estimulación social y emocional, la interacción social, fomentar la interacción con otros niños y adultos, desarrolla habilidades sociales y emocionales. En el caso de la expresión emocional, ayudar a los niños a reconocer y expresar sus emociones de manera saludable es esencial para el bienestar emocional. La estimulación del lenguaje, por su parte, la conversación, el hablar, escuchar, realizar juegos de palabras, juegos con rimas, con canciones, fortalece sus habilidades lingüísticas y esto a su vez le va a permitir fomentar el desarrollo y la concreción de los procesos evolutivos propios de cada una de sus edades. Otro elemento importante a resaltar es que cada niño es diferente y sin embargo la psicología evolutiva provee del conocimiento acerca del rango de desarrollo típico desde el nacimiento hasta los 6 años.
así como de las señales que podrían indicar algún retraso en el desarrollo. Conocer las características del desarrollo normal es fundamental para poder entender cuál es la base para determinar cuáles son aquellos elementos que se encuentran fuera de los parámetros evolutivos esperados, entendiendo que esto varía de un individuo a otro, y esto va a permitir determinar con precisión cuándo algunos comportamientos o signos pueden indicar la presencia de alteraciones del desarrollo. Abordar estas conductas que se salen de lo normativo de manera temprana va a permitir que no se convierta en un trastorno de graves consecuencias para el niño y, por supuesto, para la familia. Los 5 primeros años de la vida del niño son un periodo sensible, pues tanto el cerebro como el sistema nervioso central son inmaduros y, por ende, vulnerables a cualquier lesión o enfermedad, como hablábamos anteriormente. Y esto, a su vez, puede presentarse en este periodo. La estimulación o la falta de la misma en el niño en esta primera infancia incide en el desarrollo físico, en el desarrollo motriz, en el desarrollo socioafectivo, persistiendo sus efectos a lo largo del ciclo vital. Los factores protectores para el desarrollo infantil en la primera infancia pueden visualizarse desde tres áreas: desde el ámbito del niño, al tener acceso a la lactancia materna, ser primer hijo, lo que hace que sea más estimulado y pertenecer a un nivel sociocultural medio o alto que tenga las necesidades básicas satisfechas. Por otra parte, la familia también se constituye en un factor protector como primer contexto de desarrollo humano, donde se le garantiza un espacio de participación comunitaria, la formación de un vínculo de apego seguro con la figura materna, lo que le asocia con desarrollo de alta estima dentro de las relaciones familiares. Otro elemento importante es que cada una de las etapas del desarrollo madurativo es estudiada por diferentes autores, cada uno viendo elementos importantes que se desarrollarán y se podrán verificar como las generalidades de la embriología, el desarrollo prenatal, el embarazo, la salud de la gestante y sus implicaciones para el desarrollo del niño, la importancia de la maduración cerebral, el sistema nervioso central y sus implicaciones en el desarrollo infantil, son todos los elementos significativos a tomar en consideración en esta primera etapa del niño. Fíjese que en los principios del desarrollo es mucho más vulnerable a la influencia del ambiente. Y esto se ha corroborado, se ha podido verificar, así que puede sufrir daños que son irreversibles, producto de la malnutrición, de la falta de estimulación, de los daños genéticos, neuronales. Esta misma vulnerabilidad dada por la inmadurez que presenta el sistema nervioso de los infantes se transforma en una potencialidad característica del cerebro denominado plasticidad, como les dije anteriormente, dotando al sistema nervioso de una mayor capacidad de recuperación y reorganización orgánica y funcional, que decrece de forma muy importante en los años posteriores. Otro elemento interesante a resaltar es que esa plasticidad permite que el cerebro pueda adaptarse a diversas exigencias y estímulos del entorno, y se manifiesta en la capacidad de generar nuevas conexiones neuronales, como hablamos anteriormente. Hay autores que señalan que la neuroplasticidad es la propiedad intrínseca de las células cerebrales que hace posible que el sistema nervioso supere las restricciones que la genética impone y puede adaptarse a las experiencias ambientales y a las demandas fisiológicas a lo largo de la vida. Se define el desarrollo como las sucesivas transformaciones que permite al individuo satisfacer progresivamente sus diferentes y múltiples necesidades en un proceso de adaptación activa al medio. Entonces, el elemento fundamental a resaltar es cómo el cerebro puede adaptarse y transformarse. Otros elementos importantes a resaltar en estas primeras etapas de la vida es que el embarazo, la salud del gestante y sus implicaciones para el desarrollo del niño son de vital importancia para este.
El embarazo en la mujer plantea múltiples exigencias al organismo materno. Y en este estado, se supone que hay un esfuerzo importante en el rendimiento de las funciones orgánicas. Los primeros meses de gestación, el cuerpo debe adaptarse y debe adaptar las funciones físicas y psíquicas al desarrollo del bebé. La identificación de la gestante con el hijo se traduce en una vinculación que es extremadamente importante, porque esto le va a generar o va a poder darse la formación de apego. Las enfermedades de la madre durante el periodo estacional, perdón, las complicaciones perinatales, así como las enfermedades propias de la primera etapa postnatal, suponen riesgos considerables para la vida y salud del recién nacido. El embarazo constituye un periodo fisiológico de importante trascendencia debido a la especial sensibilidad de los tejidos embrionarios a las sustancias neurotóxicas con las que pueden entrar en contacto a través de la exposición materna, y se debe promover la salud preconcepcional. Entre las mujeres en edad fértil es frecuente la anemia con deficiencia de hierro y la ingestión, y por eso la ingestión de ácido fólico en esta población no resulta a veces suficiente para llegar a los niveles deseables. Es decir, debe existir también una dieta extremadamente rica en cada uno de estos nutrientes. Fíjense que la desnutrición materna constituye una causa de bajo peso al nacer y es uno de los principales factores no genéticos capaces de ocasionar daños en el desarrollo del sistema nervioso central. La anemia en el embarazo puede provocar daños irreversibles en el hipocampo fetal, área del cerebro importante en el aprendizaje y la memoria. La deficiencia de micronutrientes como en el embarazo, como el zinc, el hierro, el yodo, el ácido fólico y la vitamina A durante el embarazo son causa conocida de bajo peso al nacer y trastornos cognitivos posteriores. Entonces, el estrés durante el embarazo produce alteraciones permanentes en el cerebro del recién nacido, debido, entre otros aspectos, al aumento crónico del cortisol, que es la hormona del estrés. Autores como Papales refieren que las teorías recientes en psicología del desarrollo actualmente reconocen los efectos positivos de la estimulación durante el periodo gestional. Se han realizado investigaciones que evidencian que el bebé desde el vientre materno percibe sonidos y estímulos externos como las luces. Otro elemento importante es que en la infancia, la etiología de los trastornos neurológicos o neuropsicológicos se pueden ubicar en por lo menos dos grupos o categorías: los sujetos con afectación específica del desarrollo madurativo y los sujetos que después de un desarrollo inicial normal sufren un accidente patológico que deja secuelas que alteran de forma focal o difusa dicho desarrollo. La normalidad corresponde a la actitud y manifestaciones cognitivas normales del desarrollo. La idealidad se basa en lo que debería lograr el niño a cada edad, pero con la máxima calidad. La variabilidad es la diferencia aceptable para la aparición de determinados hitos del desarrollo. La detección e intervención temprana de trastornos neuropsicológicos y del desarrollo en la primera infancia, es decir, durante los primeros 6 años de vida, es una responsabilidad de la familia, los cuidadores y de los profesionales de todos los sectores educativos, de salud, comunitarios, de protección, que permitan optimizar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo y realizar una intervención temprana de manera integral y en diferentes contextos. Actualmente el área denominada neuropsicología del desarrollo infantil reconoce la necesidad y la importancia de valorar lesiones cerebrales tempranas a fines ¿de qué? De realizar intervenciones efectivas para estimular el desarrollo y prevenir efectos negativos en el área de aprendizaje, así como en el desenvolvimiento académico y en el desarrollo psicológico en edades posteriores, y todo lo que tenga que ver con la revisión teórica de estos elementos es fundamental para apropiarse, conocer y poder entender con mayor profundidad cada uno de estos elementos. Fíjense, grosso modo,
Este es el contenido previsto para la primera unidad. Todo este contenido ustedes lo pueden ampliar con cada uno de los elementos que están allí presentes en la unidad como enlaces de material que sustenta, apoya y profundiza cada uno de los elementos que están allí presentes. Ahora bien, ¿cómo se tiene previsto la evaluación para esta primera unidad? Vamos a realizar un cuadro comparativo argumentado. Entonces, el cuadro tiene por nombre la evidencia sumativa, un cuadro comparativo argumentado, argumentando los fundamentos de la estimulación temprana. ¿Cuál es el propósito? Se espera que los estudiantes analicen y comparen los postulados teóricos que dan sustento al proceso de estimulación temprana como base para el desarrollo del proceso integral del niño de 0 a 6 años. Tenemos como instrucciones claras. Realiza un cuadro comparativo argumentado acerca de las bases teóricas, fundamentos, objetivos y aspectos históricos de la estimulación temprana, que se fundamenta en una serie de modelos teóricos que ponen de manifiesto la importancia del entorno y la interacción del niño con este. Para ello debe desarrollar los siguientes tópicos: el modelo ecológico sistémico, el modelo biopsicosocial y el modelo transaccional. Fíjense que un cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposición de ideas que se utiliza para comparar dos o más elementos teniendo en cuenta sus semejanzas, diferencias o características distintivas. En este caso se propone un cuadro comparativo tipo matriz que consiste en una tabla de doble entrada que utiliza columnas en las que se colocan los diferentes elementos o criterios que se usan para comparar, y en las filas se presentan las variables a partir de las cuales los elementos comparados se distinguen, asemejan o caracterizan. Entonces, en primer lugar, se deben identificar los modelos, conceptos o situaciones que van a comparar de los tres modelos que hablamos previamente. Para ello es importante contar con una información clara y verificada que permita conocer a fondo cada uno de los elementos, analizar y las variables o características que se identifican. Luego se elaborará el cuadro, en las filas se colocarán los criterios que permitirán la comparación y en las columnas los modelos o conceptos o situaciones a comparar. Se realizará la comparación llenando cada una de las celdas con los siguientes elementos, los conceptos, las características, los teóricos que los sustentan y finalmente se extraerán las conclusiones o argumentos productos de su comparación. Los resultados se comunicarán por escrito en la plantilla que se muestra a continuación, teniendo el esquema presentado. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Clara comprensión de los conceptos, análisis crítico y argumentación, organización y estructura del cuadro comparativo, uso adecuado de fuentes y citas, dominio del lenguaje y ortografía. ¿Cuál es la fecha prevista para la entrega de esta evaluación? Desde el 26 de mayo hasta el 1 de junio. ¿Cómo lo van a asignar? Bueno, realiza la asignación indicada, guárdela con su nombre en la unidad del disco duro de su computadora, haga clic en subir los archivos, haga clic en agregar, hacer clic en subir un archivo, hacer clic en seleccionar el archivo, busque en su PC el archivo a enviar a la plataforma y haga clic en abrir. Luego haga clic en subir este archivo. Luego haga clic en guardar cambios. Les dejo por aquí este mensaje que dice: la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Estudia con pasión y propósito y sé el cambio que deseas ver en el mundo. Muchísimas gracias por haberse conectado. Cualquier duda que ustedes puedan presentar, recuerden que nos podemos conectar por las vías inherentes para tal fin. Cualquier duda que ustedes tengan, recuerden revisar cada uno de los materiales que están presentes en el aula, porque todos ellos traen una información interesantísima para profundizar con referencia al contenido de esta primera unidad. Ellos buscan completar y sustentar estos requerimientos. Que tengan una feliz y bendecida noche.